Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Muy buen día, queridos hermanos equipistas, bienvenidos una vez más. Continuamos con nuestras reflexiones sobre San José. Hoy llegamos a la quinta característica que los evangelistas nos dan de José, y es la de ser esposo de María. Este será su más grande y noble título después del de el Padre del Redentor. Los evangelistas nos dicen a este respecto: este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre justo, no quiso difamarla y actuó discretamente. Lucas, por su parte, una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. De esta verdad sobre el ser esposo de José, debemos recalcar aquella otra verdad aparentemente contradictoria, pero sin la cual no podemos entrar en realidad en la enseñanza y en esta verdad sobre el matrimonio y los esponsales de José y María. Esta otra verdad revelada y conjunta a su ser esposo es la virginidad de su esposa. La virginidad, en efecto, entendida como la abstención total de relación sexual, es una de las características esenciales de la familia de Nazaret, de esta pareja sagrada, lo cual puede hacer concluir a cualquiera que ellos, José y María, no son un modelo entonces alcanzable para los matrimonios normales de la tierra. Pensar esto, evidentemente, viene de un concepto erróneo de la sexualidad y por ende de lo que es la virginidad. San Lucas nos dice que una joven virgen estaba comprometida en matrimonio. Una joven virgen comprometida, es decir, ya esposa. ¿Cómo podemos entender esto? La virginidad es una realidad que implica no solamente la dimensión física de la persona, sino también lo espiritual, porque somos un solo ser, alma y cuerpo. La virginidad es una realidad concreta, tanto física como espiritualmente. Y en el campo de la fe, las dos tienen como motivo y finalidad manifestar la total pertenencia a Dios. Lo que realiza el matrimonio sacramental es el consentimiento de los cónyuges, el darse el uno al otro plenamente, libremente, alma y cuerpo. Y aunque el acto conyugal, es decir, la relación sexual física, es lo que consuma el matrimonio, estrictamente hablando, este no es rigurosamente necesario para la validez del matrimonio, ya que la esencia de este radica no en la entrega física, sino en la unión de las personas en cuanto seres espirituales, o lo que se le conoce también la unión de corazones. Solo en este nivel, los esposos pueden alcanzar la verdadera plenitud de su amor a la que tanto aspira el corazón. El padre Caffarel dice esto al respecto: los matrimonios basados en la primacía de lo carnal no solo son vulnerables e inestables, sino que irremediablemente acaban por decepcionar. El hombre no puede vivir asentado de forma indefinida en el plano de la carne sin que su alma excluida se revele. La virginidad carnal fue algo que Dios le pidió a la pareja de Nazaret, no por desdeño de la sexualidad física, sino muy al contrario, para realzar su importancia, para realzar su sacralidad y su finalidad en los demás matrimonios, es decir, todos ustedes. La intimidad sexual física es en vistas del progreso y ahondamiento de aquella otra intimidad de los corazones y de las almas de los cónyuges. Entre ellos,
y con la fuente de su amor que es, o debería de ser, Dios. Esto, evidentemente, lo vivieron desde el inicio de su relación José y María. Y al vivir ya de esta finalidad y en esta finalidad, la intimidad sexual en cuanto medio para experimentar aquel fin, en ellos ya no venía al caso. Algo así sucede, por ejemplo, con la fe y la esperanza. Son virtudes teologales que son solo para este mundo y desaparecerán al final de la historia. Pero la caridad es la que va a permanecer por siempre, pero ya desde esta vida nos hace vivir del cielo. Y por ser esta eterna, es la única que entonces permanecerá por toda la eternidad. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña esto, es esta la doctrina constante. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. Es a esto a lo que se refiere aquella renuncia o desprecio del cual nos habla el Señor en los Evangelios. El que no desprecia a su padre, a su madre, a su esposo, hijos, tierra, casas por mí, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Esto es, si hay algún amor a cosas o personas por encima de mí, dice Jesús, no puedes seguirme. No puedes, porque yo necesito hombres libres, hombres que reconocen que todo amor viene de mí y depende de mí y lleva a mí. Este es uno de nuestros problemas esenciales en nuestra vida humana y cristiana, que nos impiden experimentar la paz auténtica, el gozo, la plenitud de nuestras vidas a nivel humano y cristiano, especialmente en el campo de nuestras relaciones sentimentales. Y es que Jesús no ocupa concretamente este primer lugar en nuestro corazón. Y mientras Él no sea el centro, estaremos esperando alcanzar la felicidad en los medios, los cuales siempre nos dejarán ese sabor de insatisfacción, decepción y hasta hastío. La virginidad es un desarrollo también de nuestra gracia bautismal, nos dice el catecismo. Es un signo poderoso que nos recuerda que nuestro vínculo con Cristo es primero, signo de que el matrimonio es una realidad pasajera, bella y grande realidad, pero finita, y por lo tanto limitada e imperfecta. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Él es quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. Es importante de comprender que matrimonio y virginidad por el reino de Dios no se oponen, muy al contrario. Lo uno reclama y exige lo otro. Lo que los une estrechamente es el reino de Dios. ¿Por qué se casaron por la iglesia? Como cristianos y discípulos del Señor, es por el reino de Dios. ¿Por qué decidieron formar una familia, tener hijos? Por el reino de Dios. ¿Por qué decidí aceptar la invitación de Dios, esta vocación a la consagración y al sacerdocio después? Por el reino de Dios. Lo que une las dos vocaciones, a la virginidad y al matrimonio, es el reino de Dios. Y una y otra se reclaman mutuamente. Las dos vías, queridas por Dios, son en vista de la plenitud humana, de nuestra felicidad y ya una probadita en el cielo. Para entender y vivir plenamente estas dos expresiones del amor total, que son el matrimonio y la virginidad por el reino de los cielos, es necesario entender la virtud de la castidad. La castidad no es un rechazo, una abstinencia total o limitación de la relación sexual, sino más bien dominio de la carne, integración y aceptación del dinamismo sexual. Castidad significa amor impregnado de inteligencia, voluntad, conducido todo por la caridad. Aquí nos encontramos con los tres niveles del amor.
que muchos de ustedes ya siguieron ese retiro. La castidad solo puede proceder del amor filia, por lo tanto, reclama todo el concurso de la inteligencia y de la voluntad de una vida virtuosa. La castidad no es el enemigo de la sexualidad, como muchos dicen por ahí, o del eros, este amor pasional, sino al contrario, la castidad es el aliado indispensable para mantener la pasión viva en la relación de pareja y que esta relación se mantenga plena y en un constante crecimiento y desarrollo personal, conyugal y familiar. El padre Caffarel nos dice: el cuerpo goza de innumerables recursos, no solo el sexo, para hacer que se comuniquen las almas, para anudar y nutrir el diálogo entre el hombre y la mujer. ¿Cuáles son estos otros recursos? La mirada, cuya fuerza expresiva es tan grande, las palabras, su contenido, su entonación, la sonrisa, que nace más del alma que del cuerpo. Aquí lo que pongo en rojo viene de mí, la mirada, la sonrisa, perdón, es la cualidad específica del ser humano. La mano, dice el padre Caffarel también, que se estrecha, el tacto. Y aquí llegamos al matrimonio casto de José y María, a la calidad extraordinaria y profunda de su forma de relacionarse. Habían renunciado al acto sexual, pero no a amarse en toda verdad, a través de los variados medios con los que cuenta el ser humano, con los que se reconocen hombre y mujer. Se encuentran, se descubren profundamente, se comunican y comulgan. Todo esto que hemos hasta aquí dicho, el catecismo una vez más lo expresa de manera clara y concisa. Te invito a sacar tu catecismo, ir ahí subrayando, señalando estos numerales. La vocación a la castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, nos dice el numeral 2337. Y por ello, en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. Esto es bellísimo e importante. ¿Qué es la castidad? La integración lograda de mi sexualidad en mi persona. No es solamente una cuestión genital, es de toda mi persona. No es solamente una cuestión de pasiones, sino también de relaciones, de inteligencia, de voluntad. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando esté integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Esto es el matrimonio. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara, nos dice el catecismo, sirviéndose del texto de Sirácides 1:22. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace un desgraciado. La castidad no es una virtud moral, la castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. Sí, como virtud humana, virtud moral, no solo es una adquisición del trabajo humano, de tu esfuerzo y el mío. También hay otro trabajo, aquel del Espíritu Santo en ti, en mí. Ese trabajo espiritual que no viene directamente de nosotros, pero que no se puede hacer tampoco sin nosotros, sin nuestra cooperación, sin dejar esta plena potestad a Dios sobre nosotros. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. La castidad también hay que pedirla de rodillas, ¿sí? Como cualquier otra virtud, pero esta particularmente, que es la que nos ayuda a mantener un orden en esta pasión tan vehemente, como decía Santo Tomás de Aquino, que es la sexualidad. La caridad es la forma de todas las virtudes. O sea, todas las virtudes
parten de la caridad, aunque no lo sepamos, y deben de tender a la caridad, que es la virtud por excelencia, porque es Dios mismo. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. Esto es una bellísima definición de la finalidad de la castidad: enseñarnos a darnos plenamente en cuanto a personas, seres capaces de conocimiento, de voluntad, por ende, capaces de trascender el aspecto físico de las cosas de este mundo, trascender el solo aspecto físico de la relación sexual. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Esto también es muy bello. El hombre casto es un testigo de la fidelidad y la ternura divinas. He ahí a lo que están llamados a ser el uno para el otro ustedes, hermanos equipistas, matrimonios. He ahí lo que significa un matrimonio casto, testigos de la fidelidad y ternura divinas. Como se puede ver, la mirada de la Iglesia sobre la castidad está muy lejos de centrarse en el solo aspecto sexual genital. Esta más bien la presenta como la virtud que nos ayuda a vivir una vida en donación integral de nuestra persona al ser amado y al prójimo en general. Todos estamos llamados a la castidad. Es la misma finalidad, pero con diferentes medios, diferentes vías, según el estado particular de cada uno. Todo bautizado, dice el 2348, está llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. La castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida. Sí, la castidad es nuestro distintivo calificativo, nos va a decir este numeral. Según el estado de vida, castos, vírgenes, castos célibes, sean consagrados, solteros o viudos, y castos esposos. Se nos enseña que hay tres formas de la virtud de la castidad: una de los esposos, de las viudas, la tercera de la virginidad. No alabamos a una con exclusión de otra. En esto la disciplina de la Iglesia es rica, decía San Ambrosio de Milán. Les invito para profundizar este tema también y de una manera muy fresca con esta joven pareja que está aquí en pantalla, esta foto que puse de Jason y Cristalina Ebert. Ahí voy a dejar igual el link para que vayas a ver uno de sus videos antes de casarse. Tienen muchísimos en internet, tienen su blog, su canal, pero este link te lleva a ese video justo antes de casarse, algunos años atrás, donde dan su testimonio en una escuela para jóvenes y hablaban sobre un noviazgo casto, y es un tema muy ad hoc para que sigan profundizando sobre este tema. Quiero concluir con el padre Caffarel expresando él también esta doctrina de siempre con sus propias palabras. El padre Caffarel dice en este libro, No temas tomar a María tu esposa, en la página 198 y siguientes: toda vocación cristiana está llamada a vivir la esencia de la virginidad en cuanto don sin reserva, pertenencia total a Cristo. Ustedes como esposos así están llamados, tanto como yo, a manifestar este don sin reserva de sus vidas a Cristo y su pertenencia total a Él, como esposos, como padres. Quizá muchos se sientan aterrados al oír hablar de este amor, dice el padre Caffarel, como si por su elevación misma supusiera una amenaza para el amor conyugal. Ese pobre amor conyugal tan vulnerable e imperfecto, pero que tiene al menos el mérito de ofrecer un poco de calor humano a los corazones. Que se tranquilicen esos esposos. ¿Desde cuándo el amor de Dios o de caridad excluye las ternuras de la tierra? El amor de Dios o la caridad solo es incompatible con el pecado. Lejos de deshumanizar, sobrehumaniza.
Qué humanos son los esposos cristianos que, siguiendo el ejemplo de los esposos de Nazaret, se aman con amor de caridad. En ellos se desarrollan al máximo todas las capacidades del corazón: admiración, compasión, fortaleza, dulzura, generosidad, humildad, exigencia, paciencia. Efectivamente, el amor de caridad, que elimina poco a poco el veneno de la concupiscencia, vincula entre sí las diversas tendencias de la personalidad, asumiéndolas todas, purificándolas e intensificándolas. Las toma a su servicio y les comunica la imperiosa necesidad de manifestarse, que es su característica primordial. En resumen, la virginidad de José y María, que a primera vista parece aislarlos en una cumbre inaccesible, los hace mostrarse, por el contrario, singularmente próximos a los esposos cristianos. Son modelo que invitan a la integración y profunda conversión del dinamismo carnal. Además, dejan entrever la misteriosa virginidad del corazón, a la que muchos esposos, como ellos mismos descubren asombrados, aspiran en lo más íntimo de su ser. Dios les bendiga y nos vemos la próxima.